Hasta ahora, la mayoría de los tutoriales que fuimos haciendo se refieren a lo que es el motor térmico, pero un vehículo es algo más que eso. Los vehículos modernos tienen una enorme cantidad de unidades electrónicas por las que se transfieren datos. Vamos a empezar a colocar algunos tutoriales en los cuales os iremos explicando cómo se pueden hacer algunas verificaciones de algunas partes. Vamos a empezar con algo que ahora casi todos los coches llevan, sobre todo ahora con el sistema Start-Stop, pues es algo inevitable. Mirad, las baterías, es una batería de ácido plomo, corriente y moliente, pues claro, como lleva el sistema Start-Stop, va a realizar muchos ciclos de arranque y parada, por lo tanto la batería va a estar sometida a un sobreesfuerzo importante. Y mantener la batería en un estado de salud razonable, pues es fundamental. Entonces, el sistema de control de carga que se empleaba antiguamente, con el típico alternador, con un regulador interno, pues que más o menos daba una tensión constante, pues ahora evidentemente no se emplea así, no se hace así. Incluso llegó a haber alternadores un poquito más sofisticados que recibían información de la unidad de gestión de motor, pero que la unidad de gestión de motor hacía un cálculo un poco a ciegas, hacía una valoración de la temperatura que tenía la batería, no eran funciones de gran precisión. Como os comento, es necesario pues, que hoy en día llevar un control mucho más exhaustivo de la batería. Entonces, estas baterías y estos alternadores con este sistema de carga utilizan un sensor nuevo, que es este sensor que tenemos aquí en el negativo de batería. Este sensor, que os voy a señalar ahora, forma parte del propio terminal de negativo. O sea, fijaros, aquí está conectado al negativo de batería, aquí vemos una pieza de un plástico negro, aquí es donde está la electrónica que forma el sensor este, por aquí va el cable de conexionado, la trencilla de conexionado a masa, que es por donde está la unión a la conexión de masa. Y luego tiene un conector, que es este que veis aquí, que tiene dos terminales. Es decir, aquí tengo pues dos terminales de este estilo, para que veáis. Es decir, el terminal de batería es este, este es el conexionado a masa, por donde se conecta el terminal de negativo a masa. Aquí vemos el conector, aquí vemos los dos pines en el interior del conector, y aquí este lo tenemos abierto, y esta es la electrónica que utiliza el sensor. Este es un sensor inteligente. Uno completo es cerrado, realmente viene completamente cerrado, para ser inmune a la suciedad, polvo, humedad, etcétera, etcétera, pues como este que veis aquí. ¿Qué hace este sensor? Bueno, este sensor es un sensor que es capaz de determinar la temperatura a la que se encuentra la batería. ¿Cómo esto es capaz de medir la temperatura del interior de la batería? Bueno, el proceso es un proceso simple. Consiste o se basa en que el terminal de negativo de batería es de plomo, es un metal, los metales son buenos conductores del calor, y está conectado internamente, mediante los puentes, a las placas de la batería, que también llevan una armadura de plomo. Entonces, aunque tarda un poquito en fluir el calor y la temperatura a la que está el borne no es exactamente la misma a la que tenemos en el interior de la batería, sí que él puede hacer una medición de la temperatura del borne, y con esa medición de la temperatura del borne, utilizando un modelo matemático, podría llegar a calcularse o determinarse con relativa precisión a qué temperatura se encuentra el electrolito de la batería. Entonces, va a ser capaz de medir la temperatura de la batería. Y me diréis, bueno, ¿y por qué hay que medir la temperatura de la batería? Bueno, pues si miráis el tutorial que tenemos de la verificación de una batería de un vehículo híbrido enchufable, una de las cosas que más altera el funcionamiento de una batería, da igual que sea una batería de ion de litio, que sea una de níquel hidruro metálico o una de ácido plomo como esta. Las baterías más o menos todas se quejan del mismo pie. Las temperaturas muy elevadas la dañan y las temperaturas muy bajas las dañan. Y las tensiones de las celdas y las resistencias internas de las celdas varían con la temperatura. Entonces, conocer la temperatura a la que se encuentra la batería es un parámetro muy importante para hacer una valoración del estado de envejecimiento de las baterías, y hacer una valoración, por lo tanto, de las tensiones que existen en las celdas. Bien,
aparte de medir la temperatura, hace otra cosa. Pues la corriente que retorna, que vuelve a la batería, al negativo de la masa del vehículo, del chasis del vehículo, entra por aquí, la carga eléctrica sigue por aquí, viene a este terminal que vemos aquí y tiene que llegar aquí. Entonces pasa a este terminal, pero aquí, la plaquita esta de circuito impreso que tengo aquí lleva un transductor, un sensor, que es capaz de medir la corriente que entra y que sale de la batería, según sea carga o descarga. El sentido de la corriente aquí también lo determina. Entonces, el sensor, aparte de medir la temperatura, mide corriente en la batería, que es el otro parámetro fundamental. Una batería de un vehículo eléctrico, una batería de un híbrido, en la unidad de control de batería lleva un sensor de este estilo, para medir la corriente entrante y saliente. Bueno, pues ahora, fijaros, un vehículo, pues, tampoco es modernísimo, no es viejo, pero bueno, pues ya lleva un dispositivo para gestionar la batería en el que se intercala ese tipo de sensor. Bueno, pues este sensor va ahí, es el sensor que vemos ahí. Este sensor está mandando información a la unidad que va a gestionar lo que es la carga del vehículo. Bueno, ¿qué unidad gestiona la carga del vehículo? Depende. Por ejemplo, en los vehículos franceses hay una unidad encargada de ello, que suele ser, bueno, en Renault se llama UCH, en Citroën y Peugeot es la BSI, otros se llaman unidad de confort y en algunos la propia unidad de motor realiza esa función. Bueno, pues la información no va a viajar o no va a llegar a esa unidad que controla la carga como información analógica ya, sino que por un único terminal de estos va a ir esa información hacia la unidad que lo controla. Es decir, la información de temperatura y la información de carga, de intensidad de corriente, viaja las dos por un único cable, porque viaja codificada. Es decir, de los dos terminales que tiene aquí, uno será positivo de llave de contacto, de alimentación, y el otro va a ser el terminal por donde va a ir la trama de señal. ¿Qué tramas suelen utilizarse o qué tipo de comunicación suelen utilizarse normalmente en los vehículos en este tipo de... Se llaman sensores inteligentes. También hay actuadores que funcionan de forma similar. Normalmente la trama empleada es una trama que se llama LIN-bus. La trama LIN-bus está formada por bits. Luego son bits que pueden adquirir valor 0 y valor 1. Y esos bits en la trama aparecen como tensiones. Una trama LIN es lo que se llama un sistema con línea monofilar. Línea monofilar porque utiliza un solo cable, utiliza un solo hilo. Y los niveles de tensión van a estar el nivel alto de tensión a la tensión de alimentación del vehículo. 12, 14 y pico lo que tenga en red del vehículo, no 5 voltios, no. Tensión de red del vehículo. Y el nivel de tensión bajo va a ser la tensión de masa, lo más próximo posible a 0 voltios. Es decir, que los bits pues van a ser pulsos de tensión que pueden tener valores positivos, que rondarán un valor cercano a los 12 voltios, y ese tipo de bits que va a tener un nivel cercano a los 12 voltios definirá el nivel 1, será el bit 1. Y a ese nivel se le llama recesivo. Y luego habrá otro, que el que se va a ir el nivel a 0 voltios, que va a ser el bit 0, y a ese se le llama dominante. El que se llama recesivo dominante es porque un bit dominante se puede reescribir y transformar en un 0, pero un dominante no se puede reescribir como un recesivo, como un 1. Bueno, bien, pues es decir, que lo que vamos a ver con el osciloscopio aquí va a ser una trama de impulsos que va a estar entre la tensión de alimentación y masa, y esa trama de impulsos va a llevar la información que está enviando el sensor hacia la unidad que lo esté controlando. Lo que es una trama LIN-bus se compone de dos partes. Hay una parte en la que va un campo de separación de tramas, un campo de sincronización para que las unidades se sincronicen, un campo en el cual indicamos a quién nos dirigimos y qué queremos de la unidad que dirigimos, y luego hay otro campo que es el campo donde van los datos o donde va la orden que se quiera dar. Normalmente, un sistema LIN-bus es un sistema maestro-esclavo, es decir, hay una unidad maestra, que es una unidad, normalmente son unidades con mucha electrónica, con electrónica potente, que son las que controlan la red realmente, y luego las esclavas,
que son unidades con electrónicas más sencillas que están a las órdenes de esa maestra. Entonces, el mensaje siempre empezará en la maestra construirá una parte de la trama de ese mensaje donde estará la separación entre tramas, donde estará la sincronización para que se sincronicen con ella, y luego habrá otra parte que puede estar escrita por la esclava, si la maestra le hace una petición de que le dé, por ejemplo, en este caso, la maestra le pedirá información de temperatura de la batería. Entonces, esa la escribirá esta, la información de temperatura de la batería. O información de carga, la enviará a esta. Y luego, si la unidad, como es un sensor, solo va a emitir informaciones a petición de la maestra. Pero puede haber un componente, por ejemplo, en este caso sería el alternador. El alternador también está conectado con línea LIN-bus y funciona como una unidad esclava. Pero esa unidad esclava del alternador puede recibir órdenes de la unidad. Las órdenes que va a recibir va a ser tensión de carga. La unidad maestra le dirá qué voltaje tiene que conseguir ajustar en su salida. Entonces, en ese caso, en el que es un mensaje con una orden, todo lo escribe la maestra. Pero también puede pedirle información. Por ejemplo, puede pedir información de velocidad de rotación del alternador. O puede pedir información de temperatura del alternador. Entonces, irá una parte escrita por la maestra y luego la información, el dato que tiene que escribir, lo escribirá esta. Esto, así, a grosso modo, es un poco para lo que yo voy a hacer ahora, nos puede interesar. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.